¿Qué harías si tus propios padres, la gente en la que más confías, te mintieran descaradamente, te arrebataran un sueño y luego, para colmo, te restregaran su traición en la cara? Prepárate, porque lo que vas a escuchar es una historia que te hará cuestionar todo lo que crees sobre la familia, el dinero y la venganza. Esto no es un cuento de hadas, es la cruda realidad que me tocó vivir, una realidad donde el amor se convirtió en una moneda de cambio y la confianza se hizo añicos. Y te prometo, cada minuto de esta historia valdrá la pena. Mi nombre es Sofía, y hasta hace apenas unos meses mi vida era la de cualquier joven en Ciudad de México. Sueños grandes, un trabajo que me gustaba y la ilusión de un futuro brillante. Pero había algo que me hacía vibrar más que nada: la promesa de un viaje familiar a la Riviera Maya. Llevábamos años planeándolo, ahorrando cada centavo. Mis padres, siempre tan estrictos con las finanzas, nos habían asegurado a mi hermana y a mí que este año por fin se haría realidad. Imagina la emoción, la planificación de cada detalle, la ilusión de sentir la arena blanca bajo los pies y el sol caribeño en la piel. Para mí era más que unas vacaciones. Era la culminación de un esfuerzo conjunto, la recompensa a tantos sacrificios. Un martes por la tarde, el día antes de que supuestamente compraríamos los boletos, mi padre llegó a casa con una expresión grave. Se sentó en la sala, con mi madre a su lado, y soltó la bomba. «Hijas, lo siento mucho, pero no podremos ir. El dinero no nos da. Surgieron gastos inesperados, y la verdad, la situación económica está muy complicada». Sentí un frío recorrer mi espalda. ¿Gastos inesperados? ¿Justo ahora? Mi hermana y yo nos miramos, devastadas. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin control. Era un golpe bajo, un sueño hecho pedazos justo cuando estaba al alcance de la mano. Mis padres se veían apenados, pero su explicación me sonó hueca, vacía de sinceridad. Me dolía el alma no solo por el viaje perdido, sino por la sensación de que algo no cuadraba. La semana siguiente fue un infierno. La casa se sentía pesada, el ambiente era denso. Yo seguía resentida, con ese nudo en el estómago que te deja la frustración. Mis padres, por su parte, parecían aliviados, como si un gran peso se les hubiera quitado de encima. Me molestaba verlos tan tranquilos mientras yo seguía en duelo por nuestro viaje. Un sábado por la mañana, mientras mi madre preparaba el desayuno y mi padre leía el periódico, decidí ir a la lavandería. Quería ayudar con las tareas del hogar, despejar mi mente. Fue entonces cuando, al revisar los bolsillos de la chamarra de mi padre, encontré algo. Un sobre. Dentro no había facturas ni recibos de gastos inesperados. Lo que encontré fue mucho peor, algo que me heló la sangre y me hizo temblar de pies a cabeza. Eran 2 boletos de avión, 2 boletos a nombre de mis padres con destino a Cancún. La misma fecha en la que nosotros deberíamos haber estado en la Riviera Maya. En ese instante, el resentimiento se transformó en pura rabia, en una sensación de traición tan profunda que me dejó sin aliento. Mis propios padres me habían mentido, me habían robado mi sueño, y ahora descubría la verdad de la forma más cruel posible. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Cómo reaccionarías ante una traición de tal magnitud? La historia apenas comienza, y te aseguro que lo que viene a continuación te dejará sin palabras. Esto es solo el principio de una venganza que nadie vio venir. Mi nombre es Sofía. Mi vida, hasta ese momento, había sido una monotonía predecible, marcada por la rutina de una preparatoria pública en la Ciudad de México y la constante sombra de las limitaciones económicas. Siempre fuimos una familia de clase media-baja. Mis padres, Carlos y Elena, trabajaban incansablemente, o al menos eso me decían. Yo, Sofía, soñaba con escapar, con ver el mundo más allá de las calles congestionadas y los edificios grises de mi colonia. Ese sueño se cristalizó en la idea de un viaje familiar a la Riviera Maya, un paraíso que solo conocía por las postales y los documentales de televisión. Recuerdo el día exacto en que esa chispa de esperanza se encendió. Fue una tarde de sábado mientras ayudaba a mi mamá a doblar la ropa. Papá llegó con una sonrisa inusual, casi nerviosa. Sacó de su mochila unos folletos de viaje, vibrantes, con fotos de playas de arena blanca y aguas turquesas. «Un viaje a Cancún», exclamó con un entusiasmo que rara vez mostraba. Mi corazón, el de Sofía, dio un vuelco. No podía creerlo. Mis padres, que siempre se quejaban de cada peso, estaban planeando unas vacaciones. Durante semanas la casa se llenó de planes y de una euforia contagiosa.
Mamá y yo pasamos horas viendo vídeos de los hoteles, los tours, las ruinas mayas. Papá incluso prometió que iríamos a nadar con delfines, algo que siempre había sido mi mayor deseo. La fecha se acercaba rápidamente. Contaba los días en el calendario de mi habitación, tachando cada uno con una emoción creciente. Ya había empacado mi traje de baño favorito y mi sombrero de sol. Imaginaba el calor en mi piel, la brisa del mar, el sabor de un coco fresco. La escuela se sentía interminable, cada clase era una tortura, sabiendo que la libertad y la aventura estaban a solo unos días de distancia. Mis amigos se reían de mi entusiasmo, pero yo, Sofía, no podía ocultar la alegría. Compartía cada detalle. De nuestros planes, de los restaurantes que queríamos probar, de las excursiones que haríamos. Pero la felicidad es frágil, y a veces se rompe en mil pedazos sin previo aviso. Una noche, a solo una semana de la partida, mis padres me llamaron a la sala. La atmósfera era pesada, el aire se sentía denso. Papá tenía la mirada baja, mamá se mordía el labio, algo que solo hacía cuando estaba muy nerviosa. Hija, comenzó papá, su voz apenas un susurro, tenemos que hablar contigo. Mi estómago se contrajo. Presentía lo peor, el viaje a Cancún. Continuó, haciendo una pausa dolorosa, no va a ser posible. El mundo se detuvo. Mis oídos zumbaban. ¿Qué? Logré balbucear, sintiendo como la sangre se me helaba en las venas. Mamá intervino, con la voz quebrada. Surgieron unos imprevistos, Sofía. Un gasto inesperado en el trabajo de tu papá, una reparación urgente en la casa. El dinero no nos alcanza. No podemos ir. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. No solo era la decepción del viaje, era la forma en que lo decían, la resignación en sus rostros, la misma historia de siempre. El dinero no da. Esa frase que había escuchado incontables veces a lo largo de mi vida resonó en mis oídos como una sentencia. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No podía contenerlas. La Riviera Maya, los delfines, el sol, todo se desvaneció en un instante reemplazado por la amarga realidad de mi sala, de mis padres con sus excusas. Pero si ya teníamos todo, insistí, con la voz ahogada por el llanto. Ya habíamos pagado el anticipo. Papá me interrumpió. Lo perdimos, hija. No había forma de recuperarlo. Fue una inversión, pero a veces las inversiones no salen bien. Se levantó y me abrazó, pero su abrazo no me consoló. Solo sentí la opresión de su mentira, aunque en ese momento yo, Sofía, no sabía que era una mentira. Sentí la frustración, la impotencia. Me fui a mi habitación con el corazón destrozado, el alma en pedazos. Me tiré en la cama y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Ese viaje no era solo unas vacaciones, era mi esperanza de algo diferente, mi escape de la monotonía. Y ahora se había esfumado. Los días siguientes fueron una tortura. La casa se sentía vacía, el silencio era ensordecedor. Mis padres intentaron animarme, prometiendo que haríamos un viaje más adelante, quizás a un balneario cercano, algo más económico. Pero yo no quería un balneario. Quería Cancún. Quería el mar Caribe. La decepción se transformó en resentimiento. Me sentía engañada no solo por la cancelación del viaje, sino por la constante precariedad que nos rodeaba. ¿Por qué siempre éramos nosotros los que no podíamos, los que teníamos que apretarnos el cinturón? Una tarde, mientras mis padres no estaban, decidí limpiar la sala. Mi mamá siempre me pedía que ayudara con el orden. Levanté el cojín del sillón donde papá solía sentarse a ver televisión. Debajo vi algo. Un sobre blanco grueso que no recordaba haber visto antes. La curiosidad me picó. Lo tomé, mi corazón latiendo con fuerza. Al abrirlo mis ojos se posaron en unas letras grandes y negritas. Boletos de avión. Y debajo el destino. Cancún. Mi respiración se cortó. No eran boletos viejos. La fecha de salida estaba impresa claramente. Próximo lunes. La misma fecha en la que nosotros, como familia, debíamos haber partido. Y los nombres, Carlos y Elena. Solo ellos dos. La incredulidad me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Mis padres, Carlos y Elena, los mismos que me habían dicho que el dinero no daba para el viaje familiar, los que habían destrozado mi sueño. Yo de Cancún con una frialdad casi mecánica, tenían sus propios boletos. Y no eran para un viaje de negocios o una visita a algún pariente enfermo. Eran boletos a Cancún, a la Riviera Maya,
al mismo paraíso que yo había estado contando los días para visitar. La fecha, el próximo lunes, era un eco cruel de la nuestra. La misma fecha en que mis ilusiones se habían desvanecido como humo. El papel se arrugó en mi mano, mi agarre era tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Sentí un calor ascendiendo por mi pecho, no de fiebre, sino de una rabia helada que nunca antes había experimentado. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían haberme mentido de esa manera, con tanta descaro, con tanta crueldad? Las palabras de mi papá, Sof, hija, el dinero no da para lujos, tenemos que ser realistas, resonaron en mi cabeza, ahora teñidas de un veneno amargo. Y mi mamá, Elena, con su voz suave, ya habrá otra oportunidad, mi amor, la vida es así, que ahora se revelaba como una puñalada trapera. Me acerqué a la mesa de centro, donde los folletos de viaje aún yacían, testigos mudos de un sueño roto. Las fotos de playas paradisíacas, los delfines saltando en aguas cristalinas, las pirámides mayas bañadas por el sol. Todo aquello que había alimentado mis fantasías durante semanas, ahora se burlaba de mí. Cada imagen era un recordatorio de su traición, de su egoísmo. Mi mente, la de Sof, empezó a hilar las piezas de una verdad dolorosa. Los susurros que había escuchado, las llamadas telefónicas furtivas de mi papá en la madrugada, las sonrisas cómplices que se intercambiaban cuando creían que yo no los veía. Todo cobraba un nuevo y siniestro significado. Un nudo de resentimiento se apretó en mi garganta. No era solo la cancelación del viaje lo que me dolía, era la mentira, la manipulación. Me habían hecho sentir culpable por desear algo que al parecer ellos sí podían darse el lujo de disfrutar. Me habían robado la alegría, la inocencia de creer en sus palabras. Me sentí como una marioneta con hilos que ellos movían a su antojo mientras yo bailaba al ritmo de sus engaños. Mis ojos se posaron en la maleta de mi mamá, que había dejado a medio empacar en el pasillo, para cuando vayamos a casa de la tía, había dicho. Ahora entendía el verdadero destino de esa maleta. Cada prenda que había visto doblar con tanto esmero, cada accesorio que había elegido, no era para un aburrido fin de semana familiar, sino para su escapada secreta. La indignación me invadió, un torbellino de emociones que amenazaba con desbordarme. La casa, antes un refugio, se había convertido en una trampa de engaños. Cada objeto, cada rincón, parecía gritarme la verdad que mis padres habían intentado ocultar. Miré mi propio calendario en la habitación, las fechas tachadas con tanta ilusión, ahora eran marcas de mi propia ingenuidad. Las lágrimas que hasta ese momento había logrado contener, comenzaron a brotar, calientes y amargas. No eran lágrimas de tristeza sino de furia, una furia que se mezclaba con una profunda sensación de traición. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, sintiendo cómo esa rabia se solidificaba en mi interior. Ya no era la Sof ingenua que creía en cada palabra de sus padres. Algo se había roto dentro de mí, pero algo más fuerte y determinado, empezaba a formarse. La idea de la venganza, aún difusa, comenzó a germinar en mi mente como una semilla oscura en un terreno fértil de dolor. No podía dejar que se salieran con la suya, que disfrutaran de su paraíso, mientras yo me quedaba con los pedazos de mi sueño roto. El silencio de la casa era enso, ensordecedor, solo interrumpido por el latido furioso de mi propio corazón. No sabía qué iba a hacer, pero una cosa era segura. Carlos y Elena no se irían de vacaciones como si nada hubiera pasado. No después de esto. La Sof que había soñado con Cancún había muerto, y en su lugar una Sof mucho más oscura y decidida había despertado. Y esa Sof no iba a perdonar. El resentimiento se enroscó en mi pecho, una serpiente fría y venenosa que crecía con cada segundo que pasaba. La Sof que había llorado en silencio, la Sof que se había sentido traicionada, ahora era una Sof impulsada por una necesidad ardiente de entender. No podía aceptar sus excusas, no después de ver esos boletos. La mentira era demasiado grande, la herida demasiado profunda. Mi mente, que antes soñaba con playas y delfines, ahora solo procesaba una idea. ¿Por qué? ¿Por qué me habían hecho esto? ¿Por qué me habían ilusionado de esa manera, solo para pisotear mis sueños? Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Mis padres actuaban con una normalidad escalofriante. Mi papá, Carlos, seguía con sus chistes forzados en la cena, mi mamá, Elena, con su rutina de quehaceres, como si nada hubiera pasado. Pero para mí, Sof, cada palabra que salía de sus bocas era una falsedad, cada gesto una hipocresía.
Los miraba, intentando descifrar el misterio detrás de sus sonrisas vacías. ¿Acaso no sentían culpa? ¿Era tan fácil para ellos mentirme a la cara? La casa se había convertido en un campo de batalla invisible, donde yo, Sof, era la única que conocía la verdad oculta. La obsesión comenzó a consumirme. No podía concentrarme en la escuela, mis pensamientos giraban en torno a una sola cosa, la verdad. Necesitaba pruebas, algo irrefutable que confirmara mis sospechas y que me diera la fuerza para confrontarlos. Sabía que no podía acusarlos sin más porque lo negarían. Los conocía. Eran expertos en el arte de la manipulación emocional, en hacerme sentir que yo era la equivocada. La imagen de esos boletos, guardados con tanto sigilo, se repetía en mi mente una y otra vez. ¿Dónde los habrían escondido? Mi investigación comenzó de forma sutil. Revisaba los cajones de sus escritorios cuando no estaban, buscaba en sus armarios, debajo de sus colchones. Era como una detective en mi propia casa, buscando pistas en un crimen silencioso. La adrenalina me mantenía despierta por las noches, planificando mi siguiente movimiento. Cada objeto en la casa se convirtió en un posible escondite. Revisé el estudio de mi papá, la recámara de mis padres, incluso la cocina. No era por venganza, al menos no del todo. Era por la necesidad de justicia, de que mis sentimientos fueran validados. Un martes por la tarde, mientras mis padres estaban trabajando, decidí ir más allá. Recordé que mi mamá Elena tenía una caja de seguridad pequeña, de esas que se usan para guardar documentos importantes, escondida en el fondo de su closet. Nunca le había prestado atención, pero ahora mi intuición me decía que ahí podría estar la clave. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, me arrodillé frente al armario y moví la pila de ropa que la cubría. Ahí estaba. Negra, metálica, con un pequeño teclado numérico. Sabía que la combinación no sería fácil. Mis padres eran precavidos. Probé fechas de cumpleaños, aniversarios, números de teléfono. Nada. La frustración comenzaba a apoderarse de mí. Estaba a punto de rendirme cuando un pensamiento fugaz cruzó mi mente. ¿Y si era algo relacionado con ellos, pero no obvio? Recordé un viejo chiste de mi papá sobre el número de su primera casa, un número que siempre repetía con nostalgia. Era una posibilidad remota, pero tenía que intentarlo. Con dedos temblorosos, marqué la secuencia. Un clic suave resonó en la habitación y la pequeña puerta se abrió. Mi respiración se detuvo. Dentro, entre papeles y documentos, había un sobre. Lo saqué con cuidado, mis manos temblaban. No podía creer lo que veía. Eran 2 boletos de avión con nombres y fechas. Destino, Riviera Maya. Fecha de salida, la misma semana en que nuestras vacaciones se habían cancelado. Pero los nombres no eran los míos ni los de mis padres. Eran los de mis tíos, los hermanos de mi papá. Y no solo eso. Había una nota escrita a mano, en la letra de mi mamá. Gracias por cubrirnos, Carlos y Elena. El aire se me escapó de los pulmones. No solo me habían mentido, sino que habían usado a mis tíos como fachada. La verdad me golpeó como una ola gigante. No era que el dinero no diera. Era que no querían gastarlo en mí. Querían irse solos, sin mí, y habían fabricado toda una historia para que yo no sospechara. La Sof que había buscado respuestas ahora se enfrentaba a una revelación mucho más dolorosa de lo que había imaginado. La traición era más profunda, más calculada. Mis propios padres me habían engañado de la manera más cruel. En ese momento la serpiente de resentimiento en mi pecho se transformó en un dragón de fuego. Ya no era solo dolor. Era una furia helada que exigía una sola cosa, que pagaran por esto. La furia que sentía Sof no era un arrebato impulsivo. Se había convertido en una estrategia fría y calculada. La imagen de mis padres, Carlos y Elena, disfrutando de la Riviera Maya mientras yo tachaba los días con una ilusión rota, se grabó a fuego en mi mente. Esa traición no podía quedar impune. Había llegado el momento de que ellos sintieran una pizca del dolor que me habían infligido. Mi primer paso fue la observación. Me convertí en una sombra, un fantasma en mi propia casa. Escuchaba a escondidas sus conversaciones telefónicas, revisaba los recibos que dejaban descuidados, analizaba sus patrones. Descubrí que, en efecto, habían usado el dinero de mis vacaciones para su propio escape. No solo eso, sino que habían justificado el gasto con la excusa de un viaje de negocios urgente para papá, algo que mamá corroboraba con una naturalidad escalofriante.
La mentira era un tejido tan denso que me costaba respirar. Un día, escuché a mamá hablar con su hermana, mi tía, por teléfono. Hablaba de lo necesario que había sido ese viaje para desconectarse del estrés. Se reía, una risa hueca que resonaba en mis oídos. Mencionó un nuevo set de joyas que se había comprado en Cancún, con un dinerito extra que le había dado papá. Esa frase, un dinerito extra, fue como un puñal. Ese dinero, lo sabía con certeza, era el que estaba destinado a mi viaje, a mis delfines. La rabia se transformó en una determinación inquebrantable. Necesitaba pruebas irrefutables, algo que no pudieran negar. Recordé que mi papá tenía una vieja caja fuerte en su estudio, escondida detrás de unos libros en un librero empolvado. Siempre la había visto, pero nunca me había atrevido a tocarla. Ahora, se sentía como el epicentro de mi venganza. Esperé el momento perfecto. Mis padres salieron a una cena con unos amigos, dejándome sola en casa con la excusa de que tenía mucha tarea. La casa, normalmente llena de sus voces y risas forzadas, se sentía extrañamente silenciosa, cómplice de mis intenciones. Entré al estudio de papá, el corazón latiéndome como un tambor de guerra. El aire estaba cargado de polvo y el olor a libros viejos. El librero era fácil de mover, pero la caja, fuerte, una reliquia antigua, parecía impenetrable. Recordé haber visto a papá usar una serie de números que murmuraba para sí mismo. Eran fechas importantes para él: su aniversario de bodas, mi cumpleaños y el día que se graduó de la universidad. Probé combinaciones, mis dedos temblaban mientras giraba el dial. Cada clic era una descarga de adrenalina. Después de varios intentos fallidos, el último número, el de su graduación, encajó. Se escuchó un suave asterisco, clic, asterisco, y la puerta de metal cedió. Dentro, encontré una pila de documentos. Estados de cuenta bancarios, títulos de propiedad y, lo que me hizo congelar el aire en mis pulmones, un sobre con el logotipo de una agencia de viajes. Saqué el contenido. Eran los recibos originales de sus boletos de avión a Cancún, a nombre de Carlos y Elena. La fecha de compra, el costo, incluso los detalles del hotel de lujo donde se habían hospedado, todo estaba allí. No había rastro de un viaje de negocios. Era una escapada de placer, una mentira descarada. Pero eso no fue lo único que encontré. Debajo de los recibos había un pequeño cuaderno de cuero. Lo abrí con manos temblorosas. Eran anotaciones de mi papá. Registraba cada gasto extra que había hecho, cada mentira que había contado para justificar la falta de dinero en casa. Leí una entrada que decía: pago de mensualidad del coche nuevo de Elena. Sofía creerá que es para el viaje. Otro decía: regalo de aniversario para Elena, reloj de oro. Sofía no lo notará si decimos que el dinero escasea. El cuaderno no era solo una prueba de su viaje, era un registro de años de engaños, de priorizar sus propios lujos sobre las necesidades y los sueños de su hija. Mi nombre, Sof, aparecía varias veces, siempre asociado a una justificación para su avaricia. La furia helada se convirtió en una quemazón. Mis padres no solo me habían negado un viaje, me habían robado la inocencia, la confianza, la creencia en su honestidad. Cerré el cuaderno y la caja fuerte. No era suficiente con saber la verdad. Necesitaba que ellos supieran que yo lo sabía. Necesitaba que sintieran el peso de su traición. La venganza no sería ruidosa ni dramática, sería silenciosa y precisa, como un escalpelo. Ya no era una niña ilusionada. Era Sof, y estaba lista para desmantelar la farsa. La decisión ya estaba tomada. No podía seguir viviendo bajo esa mentira, permitiendo que mis padres, Carlos y Elena, se salieran con la suya, regodeándose en su engaño mientras yo, Sof, cargaba con la desilusión. La noche en que descubrí los boletos, no pude dormir. Mi mente era un torbellino de planes, de escenarios, de la forma más efectiva de asestar el golpe sin que ellos pudieran negarlo. La venganza, lo había leído en algún lugar, se sirve mejor fría, y yo tenía un refrigerador lleno de ella. El primer paso fue asegurarme de que no hubiera escapatoria. Necesitaba pruebas irrefutables, algo más allá de los boletos y el cuaderno. Revisé las fechas, los nombres, las aerolíneas. Todo coincidía. Mi madre, Elena, solía ser meticulosa con los recibos y las facturas, una costumbre que irónicamente se convertiría en su perdición. Encontré una pequeña caja de metal escondida en su armario, bajo una pila de sábanas.
Dentro, además de los boletos de avión, había recibos de los hoteles, de los tours de buceo que ellos habían disfrutado mientras yo soñaba con nadar con delfines, e incluso una factura de un restaurante exclusivo en Tulum. Cada papel era un puñal que se clavaba más profundo en mi corazón. Con la evidencia en mis manos, el siguiente paso era elegir el momento. No podía ser una confrontación impulsiva en medio de una discusión cualquiera. Tenía que ser un evento, un momento que ellos recordarían para siempre, un punto de inflexión en nuestra relación. La oportunidad llegó con la cena de cumpleaños de mi padre Carlos. Siempre celebrábamos en casa, con un pastel que mi madre horneaba y los tres sentados alrededor de la mesa del comedor. Era su momento de sentirse el rey de la casa, el proveedor, el hombre de familia. Y yo, Sof, iba a despojarlo de esa corona. Esa noche me vestí con mi ropa favorita, un vestido sencillo pero elegante que había guardado para ocasiones especiales. Mis padres estaban de buen humor, bromeando y riendo. El ambiente era de falsa normalidad, una burbuja que yo estaba a punto de reventar. Servimos la cena, mi madre puso la mesa con el mantel de ocasiones especiales, y mi padre abrió una botella de vino. Me senté frente a ellos, mi corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y una extraña calma. Cuando terminamos de comer y mi padre se preparaba para soplar las velas del pastel, me aclaré la garganta. Antes de que pidas tu deseo, papá, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila, hay algo que me gustaría compartir con ustedes. Mi madre, Elena, me miró con una ceja levantada, un atisbo de curiosidad en sus ojos. Mi padre, Carlos, sonrió, pensando quizás que le tenía preparado un regalo sorpresa. De mi bolso saqué la caja de metal. La coloqué en el centro de la mesa, entre el pastel y la botella de vino. El sonido del metal contra la madera resonó en el silencio de la habitación. Mis padres se miraron, la sonrisa de mi padre comenzando a desvanecerse. Abrí la caja y saqué los boletos de avión. Los deslicé por la mesa hacia mi padre. «Estos son tus boletos a Cancún, ¿verdad, papá?», pregunté, mi voz sin inflexión, casi monóton. El color abandonó el rostro de mi padre. Su mandíbula se tensó. Mi madre, Elena, llevó una mano a su boca, sus ojos fijos en los boletos. «Sofía, ¿qué es esto?», susurró, su voz apenas un hilo. «Es la verdad, mamá», respondí, sacando los recibos del hotel y los tours. Los extendí sobre la mesa, formando una constelación de traición. Mientras yo estaba en casa, contando los días para un viaje que nunca llegó, ustedes estaban aquí. En el gran fiesta americana Coral Bes, nadando con delfines, disfrutando de cenas caras en Tulum. Mi voz, que había comenzado tranquila, ahora se alzaba con cada palabra, impregnada de la rabia contenida de meses. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido de mi propia respiración agitada. La expresión en los rostros de mis padres era una mezcla de shock, culpa y una incipiente desesperación. Se miraron el uno al otro, buscando una respuesta, una excusa, algo que no existía. Las velas del pastel seguían ardiendo, sus pequeñas llamas temblaban, reflejando el caos que había desatado en esa cena de cumpleaños. La farsa, por fin, se había derrumbado. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor, más pesado que cualquier grito. Mis padres no podían sostener mi mirada. Las llamas de las velas danzaban, reflejando el temblor en sus manos, la vergüenza en sus ojos. Mi padre Carlos intentó hablar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Mi madre Elena solo pudo llevarse las manos a la cara, las lágrimas brotando entre sus dedos. La farsa, por fin, se había derrumbado. No había vuelta atrás. Yo, Sof, sentía una extraña mezcla de triunfo y vacío. La justicia había llegado, pero no traía la dulzura que había imaginado. Solo un dolor punzante por la traición, por los años de mentiras. Me acerqué a la mesa, tomé el sobre con los boletos de avión y lo levanté. Esto es lo que el dinero no daba. ¿Papá? Mi voz era un susurro frío, desprovisto de toda emoción. Un viaje a Cancún para ustedes dos, mientras yo tachaba los días en mi calendario soñando con delfines. Mi padre finalmente encontró su voz, una voz quebrada, irreconocible. Sof, por favor, déjanos explicarte. No es lo que parece, suplicó, extendiendo una mano hacia mí. Pero yo me encogí, el tacto me resultaba repulsivo. ¿Explicar qué?, le confronté. ¿Que la crisis económica solo aplicaba para mi felicidad? ¿Que mis sueños eran sacrificables por sus caprichos? Mi madre levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos.
Hija, estábamos pasando por un momento difícil. Creímos que necesitábamos un respiro. Su justificación era un insulto. Un respiro a costa de la ilusión de su propia hija. La obsesión que me había consumido durante semanas, la búsqueda de la verdad, había culminado en esta escena devastadora. ¿Un respiro? Repetí, la incredulidad tiñendo cada sílaba. ¿Y el mío? Mi respiro de la preparatoria, de la rutina, de esta vida que ustedes dicen que es tan difícil. ¿Eso no importaba? La habitación se llenó de mi dolor, de la rabia contenida por tanto tiempo. Les lancé los boletos a la mesa. Cayeron con un suave aleteo, como pájaros heridos. Esa noche, la cena de mi cumpleaños se convirtió en un campo de batalla emocional. No hubo pastel ni risas, solo verdades amargas y lágrimas. Mis padres intentaron defenderse, hablar de estrés laboral, de deudas ocultas, de la necesidad de reconectar como pareja. Pero cada excusa era un clavo más en el ataúd de mi confianza. Yusuf no escuchaba. Solo veía las imágenes de Cancún en mi mente, los delfines que nunca nadaría, las playas que no pisaría. La resolución no fue un abrazo reconciliador. Fue un quiebre. Esa noche me encerré en mi habitación y no salí hasta la mañana siguiente. El aire en la casa era denso, cargado de arrepentimiento y de una tristeza profunda. Ellos intentaron acercarse, pedir perdón, prometer que todo sería diferente. Pero el daño estaba hecho. La imagen de mis padres como figuras infalibles, trabajadoras y sacrificadas se había desvanecido. Los días siguientes fueron extraños. La casa se sentía como un mausoleo. Mis padres andaban con cuidado, susurrando, evitando mi mirada. Yo, Sof, me sentía como una extraña en mi propio hogar. La venganza, el deseo de exponer su hipocresía, había sido satisfecha, pero a un costo inmenso. Había ganado la batalla, pero perdido una parte de mi inocencia, de mi fe en ellos. Con el tiempo las heridas comenzaron a cicatrizar, pero las cicatrices quedaron. Aprendí que la verdad, por liberadora que sea, a veces deja un rastro de destrucción. Mi relación con mis padres nunca volvió a ser la misma. La confianza, una vez rota, es difícil de reparar. Sin embargo, esta experiencia me forjó, me hizo más fuerte, más independiente. Comprendí que no podía depender de nadie para mis sueños. Si quería ver el mundo, tendría que hacerlo por mí misma. Ese verano, en lugar de Cancún, conseguí un trabajo de medio tiempo. Ahorré cada peso. Y aunque no fueron delfines ni playas de arena blanca, mi primer viaje lo hice sola, a un pueblo cercano, con mi propio dinero. Fue un viaje modesto pero mío. Esa experiencia me enseñó una lección invaluable. La verdadera libertad no se encuentra en un destino exótico, sino en la capacidad de forjar tu propio camino, incluso cuando aquellos en quienes más confías te fallan. La Riviera Maya seguiría siendo un sueño, pero ahora yo, Sof, tenía el poder de hacerlo realidad, a mi manera, sin mentiras ni decepciones. La tensión en la sala era insoportable, cada segundo se sentía como una hora. Mis padres me miraban, sus caras reflejaban una mezcla de sorpresa y algo más, algo que no podía descifrar. Mi corazón latía con fuerza, un tambor en mis oídos que ahogaba el silencio. Saqué los boletos de mi bolsillo, el papel crujió ruidosamente en la quietud. Los puse sobre la mesa, justo entre nosotros. ¿Qué es esto?, preguntó mi papá, su voz apenas un susurro. Mi mamá, en cambio, no dijo nada, solo me miraba con los ojos muy abiertos. Respiré hondo, el aire se sentía pesado. Son sus boletos, dije, mi voz temblaba un poco, pero me esforcé por mantenerla firme. Boletos para Acapulco. Para el mismo hotel que nos dijeron que no podían pagar. El silencio que siguió fue aún más opresivo. Mi papá se levantó de golpe, tirando su silla hacia atrás. Sofía, ¿qué significa esto?, gritó, su cara enrojecida. ¿Estás revisando nuestras cosas? Esto es una invasión a la privacidad. La rabia en su voz era palpable, pero no me intimidó. Había llegado demasiado lejos para echarme atrás. ¿Invasión a la privacidad? Respondí, mi propia voz alzándose, resonando con la frustración acumulada de meses. ¿Y qué hay de mi privacidad? ¿Qué hay de la confianza que ustedes rompieron? Me hicieron cancelar mis planes, mis vacaciones, porque el dinero no daba. Mientras ustedes planeaban irse de lujo a la playa. Mi mamá finalmente encontró su voz. Sofía, no es lo que parece. Comenzó, pero la interrumpí. ¿Ah, no?
¿Entonces qué es, mamá? ¿Un malentendido? ¿Una coincidencia? No soy una niña, sé lo que vi, sé lo que escuché. Mis palabras eran un torbellino de emociones, años de sentirme menospreciada y engañada saliendo a la luz. La discusión se intensificó, las palabras volaban como cuchillos. Mis padres intentaban justificarse, hablar de gastos inesperados y de cómo el viaje era un regalo, pero sus excusas sonaban huecas. El dolor de la traición era demasiado grande para ser mitigado por sus débiles argumentos. La verdad era cruda y dolorosa. Me habían mentido, me habían subestimado. En medio de la acalorada discusión, mi papá finalmente cedió. Su postura se encorvó, la furia se desvaneció, dejando solo cansancio. Lo siento, Sofía, dijo, su voz ronca. Nos equivocamos. Pensamos que no te darías cuenta, que lo entenderías. Mi mamá asintió, las lágrimas brotaban de sus ojos. Solo queríamos un respiro, hija. No pensamos en cómo te afectaría. Sus disculpas, aunque tardías, se sintieron como un bálsamo. No borraban el dolor, pero abrían una puerta. No fue una victoria gloriosa, sino una comprensión dolorosa. La venganza no me trajo alegría, sino una especie de amarga paz. La verdad había salido a la luz, y con ella la posibilidad de reconstruir algo, quizás, desde las cenizas. Entendí que la confianza rota es difícil de reparar, pero no imposible. El camino por delante sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que podíamos empezar a caminarlo juntos.